En este episodio, Belén nos comparte su historia de cómo el haber participado en un voluntariado de apoyo a personas con discapacidades severas le ayudó a descubrir su vocación desde muy pequeña. También nos cuenta sus valiosos aprendizajes al trabajar en zonas rurales y cómo esas experiencias de inicio en su carrera la llevaron a convertirse actualmente en cofundadora y directora ejecutiva en Cosme Inclusión. Conocer la historia de Belén te interesa si deseas saber cómo fue la experiencia de Belén trabajando en contextos rurales, cómo Belén pudo pasar de trabajar en colegios a comenzar a trabajar en el mundo de las empresas y crear su propia fundación, y los 3 secretos de Belén para haber logrado el éxito en su carrera. Belén es asesora experta en procesos de gestión de la inclusión laboral de personas con discapacidad. También experta en comunicación estratégica y gestión de proyectos intersectoriales en torno a inclusión y diversidad. Docente académico en área de desarrollo de competencias laborales e inclusión sociolaboral y actualmente cofundadora y directora ejecutiva en Cosme Inclusión. Ya, mi historia. Vamos a rememorar muchos años. Hoy estoy a punto de cumplir 37. Me queda muy poco para cumplir 37. Entonces vamos a ir hartos años más atrás. Mi historia, te voy a hablar como de mi historia de vida, pero mi historia profesional, que sin duda tiene un lugar muy importante en mi vida, muy importante. Me gustaría partir como contando de los años en los que yo tenía 14, 15, aprox. Siempre de chica tuve como fascinación por el arte. Me gustaba mucho el arte. De hecho, creía que iba a estudiar algo relacionado con el dibujo, con el diseño, pero tuve una invitación un día por parte de unos primos que había ido a alojar, así un fin de semana, típico fin de semana de primos, y me invitaron a conocer un lugar, hacer una visita, una acción social, y vamos, yo me sumé y Una acción fuimos, social con tus una acción primos. social, así, como no, vamos, te va a gustar. Tampoco ellos Como sabían dónde íbamos, como un ¿no? Fue súper así como, voluntariado o algo así, ¿no? claro, algo así, ¿Ya? del colegio de mi primo. Mi primo estudia en el colegio en el Don Oriones, que es un colegio de católico, ¿cierto? Y que ¿Ya? siempre ha tenido como un área social bien desarrollada, ya la congregación en sí. Entonces fuimos y llegamos a una institución muy grande que no sé si las has escuchado alguna vez, pero se llama Pequeño Cotolengo. Es una obra de caridad que es de la congregación orionista, que está en Santiago y está en otras regiones, está en la quinta región, en la sexta y creo que en el sur también hay una. Acá en Chile, porque está en otros países también. Y es una obra que alberga, ¿cierto?, a personas en situación de discapacidad severa, ¿cierto?, que están Ah, en situación de vulnerabilidad también, ya muchos de ellos en situación de abandono, ¿ya? Y ya. hay niños muy pequeños, ¿cierto?, hasta personas adultas. La verdad es que muchos de ellos mueren en la congregación. Entonces, mi vida tuvo un giro así 360 grados. Éramos un grupo de jóvenes que nos invitaron, no sé, éramos 15 y de esos 15 terminamos formando un voluntariado de alrededor de 10, que fue para mí súper importante porque toda mi etapa de la enseñanza media yo la viví ahí. No te voy a Ah, decir de que no salía a fiestas o que no lo pasaba bien, pero yo terminaba una fiesta, dormía y me iba a las 8 de la mañana a estar allá, sábado y domingo, vacaciones, eh, feriado, etcétera. Formamos un grupo muy lindo de voluntariado, donde estuvimos ahí apoyando siempre en las labores tanto como de asistencia a las personas, ujú. como también actividades recreativas, etcétera. Entonces, cuando ya estaba ahí, yo te puedo decir que a los 15 años tomé la decisión de estudiar algo vinculado a el contexto de discapacidad, ¿cierto?, de acciones sociales. Ah, ok. O sea, Entonces, cuando te gustaba el arte de principio, como habías dicho, pero después sí, pasaste a esta otra parte por esta o sea, experiencia. sí, pero sabes que Más o tampoco menos, lo ¿no? abandoné drásticamente, porque la enseñanza media igual estudié gráfica y por ahí algo mantengo, ¿me entiendes? Lo Pero mantuviste.
Sí, lo mantuve, pero el tema de esa experiencia, la verdad es que a mí me hizo un clic muy importante, o sea, y hasta el día de hoy yo sigo siendo voluntaria, amiga, tengo un vínculo súper cercano, hice muchos amigos ahí adentro desde ese entonces hasta el día de hoy, entonces yo te podría decir que si yo soy de esas personas que tuvo la suerte de descubrir su vocación muy chica, ¿cierto? Y proyectarla. Ahora yo no tenía claridad qué era lo que quería hacer exactamente. Yo no Sí, dije pues voy a eso estudiar. te iba a preguntar, ¿qué carrera No, yo pensabas que sabía que estaba quería, relacionado al voluntariado, no? desde el desconocimiento, porque tampoco tuve mucha orientación al respecto, yo ¿Ya? decía voy a estudiar educación diferencial, terapia ocupacional tal vez, trabajo social. Esas eran como mis tres opciones. ¿Te acuerdas cuando uno Ujú. daba, yo di la PSU? Yo también. Sí, te preguntaban como tres opciones y ya, esas eran mis opciones. Ah, Pero la verdad es que si tú me dices ahora, ¿habrías estudiado otra cosa? Yo creo que sí. O habría estudiado ingeniería comercial, por ejemplo. ¿ya? Creo que me habría entregado un montón de herramientas para lo que hago hoy. Pero la experiencia que viví como profesora de educación diferencial, o sea, ni una otra carrera me la habría entregado. No, claramente. O sea, el tener hoy la cercanía con el mundo de la discapacidad, que es donde yo me relaciono, ¿cierto? Mm, Me lo entregó el trabajo directo con las personas. Ya, una mm, cosa es como tener una buena idea de negocio, un negocio social, una empresa B, como quieras llamarlo, y otra es que esa idea, ¿cierto?, surja en relación al trabajo directo con las personas que son tus beneficiarios, ¿ya? Más en este tema que es un tema súper de cuidado y que de hecho, ¿cierto?, desde un enfoque de derecho humano, las personas con discapacidad siempre promueven que sea una acción que venga desde la primera persona, ¿cierto? O sea, claro. las personas con discapacidad en acciones para personas de su mismo colectivo. En mi Mm, caso, yo nunca he tenido como que se me ha cuestionado eso, al contrario, porque tuve la suerte de estar bien ahí metida como en donde las papas queman, como dicen. Trabajé harto en escuela especial, trabajé harto en las distintas modalidades de la educación especial, desde educación prebásica en escuelas Ajá. especiales hasta terminar trabajando en enseñanza media, en programas con integración, que desde la disciplina te podría argumentar mucho, pero no va al caso, Mm, pero es como una transición que ha sido desde lo que hablábamos antes de integración y hoy que tanto se habla, ¿cierto?, acerca de la inclusión y más allá de la inclusión, de la diversidad. Entonces, mm. en toda esa evolución hay un camino profesional que yo fui consiguiendo porque sabía que quería estar ahí directamente, ¿cierto?, donde está la O sea, realidad. claro, hasta este minuto lo que tú me Ujú. cuentas es que terminaste estudiando para ser profesora de educación diferencial, ¿no? Claro, Que estaba relacionado justamente con el mundo de la discapacidad, discapacidad. Ajá. vinculado mucho a esa experiencia con tus primos que tuviste en la primera Claro, sí, instancia. sí, Y después te fuiste totalmente. expandiendo a educación prebásica, enseñanza media, como para tomar Claro, un tono también de la variedad que tenía tu ajá. rol también, ¿no? Sí, hasta que Como- terminé ya trabajando en la educación superior, bueno, me fui, obvio, formando, estudiando, ¿cierto? Para salir del colegio. Y ahí yo después te puedo contar cómo surge estas ganas de sacarme el delantal, como dicen, de sacarme Ujú. el delantal y ya pensar en otras posibilidades laborales. Súper. Oye, y eso te iba a preguntar también de que eh, el mundo de la discapacidad fue en general, por ejemplo, con los abuelitos, con los niños, con edades medias, Sí. ¿fue con todo o desde un principio fue como, entre comillas, un nicho más específico? Sabéis que, por ejemplo, en educación especial en Chile se trabaja con personas desde los 0 hasta los 26 años.
¿ya? Pero cuando yo hice voluntariado trabajaba con niños hasta personas mayores. Entonces, nunca tuve, yo te pudiera decir, hay profesores, por ejemplo, que estudian básica y trabajan solo con ciertas edades. Yo como que tuve la posibilidad de trabajar con los distintos edades, ciertos niveles, pero siempre me gustó trabajar con jóvenes y adultos. Sí, por eso como que fui formándome más hacia esa área, ¿ya? En educación especial se trabaja con los jóvenes para formarlos para el empleo, ¿ya? Entonces, pero un empleo que tiene muchas modalidades debido también a las necesidades de apoyo de estas personas. Entonces, trabajé mucho en talleres laborales que se llaman, que son formaciones, ¿cierto?, de oficios, de ocupaciones para personas con discapacidad. Por ejemplo, autoempleo, ¿cierto?, de posibles emprendimientos. Entonces, como que ese era mi fuerte, trabajar con jóvenes. Oye, ¿Ya? y el tema, bueno, tampoco es que quiera profundizar tanto en esta parte, pero igual te lo pregunto, o Claro, sea, ¿qué discapacidades de todo tipo en de general? O todo tipo. sea, De todo tipo. Yo trabajé mucho bueno, mi formación, yo soy educadora diferencial con mención en discapacidad intelectual. Ese es como mi sello. De hecho, después fui experta en discapacidad intelectual en el diseño de la evaluación docente, como que ese es como mi área. Pero el tener esa mención te permite trabajar con todos los tipos de discapacidad. Después me fui formando porque por distintas experiencias trabajé con personas ciegas, con discapacidad visual, auditiva, con personas con retos múltiples que tienen más de una discapacidad. Entonces, cuando tú trabajas en el área de educación especial, la verdad es que te encuentras con no sé, un espectro muy amplio. Ya trabajé también con niños dentro del espectro del autismo. Entonces, la experiencia en cuanto al ejercicio, ¿cierto? Y con tipos de discapacidad fue muy, muy diverso, muy oye, diverso. y qué interesante también lo que decías del apoyo en la empleabilidad, Sí, abarcando incluso emprendimientos de estas personas con claro. discapacidad. ¿Tienes alguna experiencia específica, algo que te haya marcado quizás en ese acompañamiento que hiciste a estas personas? Como la manera Sí, en cómo pucha, tengo harta, evolucionaron su sí, empleabilidad, claro. sí, mira, tengo buena experiencia. De hecho, yo me empecé como a profesionalizar en el tema del área laboral, así se denomina, como en inclusión laboral. Cuando me tocó hacer mi práctica profesional en la universidad, Ujú. la hice en un CCL, que es un centro de capacitación laboral, donde hay puros jóvenes, eh, jóvenes que están en edad ya, creo que ingresan, pucha, no me acuerdo exactamente, pero de los 16 a los 24, ponte tú, y Ujú. ahí trabajamos con talleres específicos, por ejemplo, de gastronomía. Habían talleres que eran no sé, de calzado, electrónica, etcétera. Entonces, ellos elegían, ¿cierto?, una carrera, dijéramos, y se formaban. Entonces, ellos salían ya muchos después a hacer prácticas y a profesionalizarse. Mira, en realidad antes no se daba mucho que estos jóvenes ingresaran a la educación técnica o profesional. Eso es algo que se está dando hace pocos años, ¿ya? Ah, mira, De forma más interesante. masiva, sí. ¿Por qué Pero en crees ese que se está entonces, dando más ahora? porque se modificaron las leyes. Nada en Chile surge si no no se trabaja a través El de tema de leyes. leyes. Entonces, la ley de inclusión social, que es la ley 20.422, trajo muchos cambios. No sé si has escuchado alguna vez, pero hay una Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que Chile Ujú. ratifica en el año 2008. Y desde ahí entonces tuvo que crear esta ley de inclusión social y también se intervinieron, por ejemplo, la ley de educación superior, donde se tiene y se dice que se tienen que asegurar todos los ajustes para que cualquier persona, ¿cierto?, independiente de su condición o no de discapacidad, pueda ingresar a la educación superior y pueda progresar, egresar, etcétera. Mm. Entonces, eso antes no existía, así que era muy poco lo que se hacía. Hoy, por Claro, ejemplo, me imagino, a pesar de que tuvieran apoyo y todo eso, por tema de leyes no podían, ¿no?
es que tampoco la universidad hacía una inversión, por ejemplo, en brindarle los apoyos, hacer Los los apoyos, ajustes. claro. Entonces, pero por ejemplo, hoy día tenemos que los estudiantes con discapacidad pueden solicitar incluso ajustes para rendir la prueba de selección, o sea, la prueba de, ¿cómo se llama la nueva para ingresar a la universidad? La PDT, que le ¿Ya? cambiaron el nombre ahora. Que pueden, y tú Bueno, dices que ellos pueden sí, solicitar pueden solicitarla. ajustes. En el DEMRE pueden solicitar los ajustes en la prueba de transición a la universidad, sí. Ujú. Entonces, por ejemplo, los estudiantes con discapacidad visual tienen un formato leíble para ellos y así hay otros ajustes. Entonces, eso antes no existía, era impensado, era impensado. Entonces, claro, lo que hacíamos era entregarle a los chiquillos herramientas para que pudieran buscar canales de acceder a una rentabilidad, o sea, poder generar un ingreso en un empleo formal o informal. Ujú. Lo que tú Entonces ahí mencionabas era estaríamos lo del la prueba de nivel. transición, que cambió nada más el nombre, o sea, ahora se Sí, el llaman nombre. pruebas de Prueba de transición para la transición para admisión la universidad. Claro, universitaria, ¿sí? eso. Sí, Sí, y oye, 7 años. pero me quedó una duda porque Dime. eh, encontré súper interesante estos talleres que tú decías de Ujú. gastronomía, de electrónica que estos jóvenes podían hacer. Ajá, No sé, entretenido porque, a ver, yo sé que algunas universidades también hacen este tipo de talleres para que los jóvenes tengan una experiencia más cercana ajá. a las profesiones o roles que puedan cumplir después en sus futuros laborales. Ujú. ¿Es más o menos similar a eso? ¿Como cuánto Pero duraban? tú me dices como esta universidad que tienen diplomados para personas con discapacidad No, o en no, general. digo, hay En general, algunas universidades que tienen unos programas para ¿ya? los jóvenes que no han entrado a la universidad y tienen estos Ah, ya. programas que como que los van acompañando en distintas experiencias. Ah, ya, dale. Experiencias, no sé, por ejemplo, como tú decías, experiencias electrónicas donde Claro. sabe más o menos cómo programar, pero Esto otros lo cómo que, diseñar vestuario. Estas ajá, experiencias que les dan por lo menos una señal de que, oye, me gustó el vestuario, me gustó el diseño, me eso, gustó la sí. programación. ¿Era Mira, más o menos así lo que tú sí, contabas? claro, mira, lo que pasa es que en educación especial se trata de hacer un símil a lo que pasa en la educación regular, que los chiquillos eligen una carrera en técnico profesional, en TP, ¿cierto? En tercero o cuarto medio generalmente tú eliges tu especialidad. Claro. Acá se hace eso, pero se proyecta porque salen a los 24 años, egresan. Y Mm, entonces tienen, en algunos colegios que tienen los recursos y que lo ha levantado, tienen la posibilidad de elegir, ¿cierto?, una especialización para ir formándose. claro. No les entregan un título como para que ellos puedan después, porque de hecho ahí hay un tremendo tema, porque hasta el día de hoy, ¿cierto? Las personas que egresan de la educación especial a sus 24 años, el Ministerio de Educación solamente les reconoce sexto básico. Entonces ese es un tremendo desafío, es una tremenda barrera para el acceso al empleo. Entonces Ah, finalmente el autoempleo es una buena opción, y o si no, claro, no hay tampoco, es que tampoco hay programas como para que se certifiquen, para que saquen su cuarto medio. Ahora, lo que mm, se promueve hace años, hace ya un par de años, ¿cierto? ujú, Es que los jóvenes egresen de la enseñanza media, que entren a la educación regular y que saquen su cuarto medio desde ahí, ¿ya? En mm. casos específicos se promueve que ellos sigan en la educación especial, ya cuando necesitan más apoyo, etcétera. Pero el Mm. ideal sería de que los jóvenes, ¿cierto?, con discapacidad, que estaban en la educación especial o no, se peguen al salto e ingresen a la educación regular para que puedan salir con su licencia de cuarto medio. Ahora, eso es algo que está hace años ya instaurado acá en Chile, pero no se da con la totalidad de los estudiantes, ¿ya? Ni Ya. tampoco el sistema aguanta, ¿cierto? No ha entregado los recursos suficientes, entonces, claro, hay un grupo que aún sigue estando segregado bajo esa situación. Claro, hay camino por recorrer todavía. Hay caminos, sí, mucho. Mm, Sí. mm. Súper, entonces, bueno, empezaste, ¿no es cierto?, a acompañar a estos jóvenes Uh -huh. y en la parte de tu historia específicamente,
estaba acordándome en qué parte habíamos quedado después de esta parte, ¿no? Nos quedamos, Que parece me habías dicho que había dicho que que habías sacado mención en discapacidad intelectual. claro, sí, y después, claro, y te dije que había estado trabajando como en el sistema educativo harto rato. Ahí podríamos, te puedo contar estas historias, porque cuando trabajé como un profe, ¿Ya? ahí tuve mucha experiencia, estuve hartos años, estuve creo que 9 años trabajando con delantal, Ajá. trabajando y trabajé harto, trabajé en Santiago, pero trabajé también en región. Trabajé en la quinta, trabajé en Mm, la sexta, trabajé en la octava y en la novena región. Entonces, yo me acuerdo que cuando caché que quería estudiar esto y como que quería estar, decía, si acá en Santiago la realidad es cruda, en zonas rurales debe ser mucho más. Entonces, el llamado siempre es como, no sé, la gente que se mueve como en el mundo social tiene como una necesidad o no sé, unas ganas de ir y entregar tus conocimientos donde puedas ser más útil. Entonces yo ujú, siempre dije, esta cuestión tengo que, si lo sé, llevarlo donde no se esté sabiendo. Entonces ujú. yo fui la que se postuló a todas las pegas bien por haber en regiones, ¿Ya? o sea, a todas. Y ahí estuve en muchos lugares. Estuve trabajando en zona rural, yo creo que fueron como 4 años. Dentro de mi carrera como profe, ya con Ujú. delantal, estuve 4 años migrando de una región a otra, trabajando en escuelas con realidades súper distintas a lo que se vive acá en O sea, me Santiago. imagino que si la realidad aquí en Santiago ya es cruda, ¿cómo Sí. fue en esas realidades distintas, o sea, en ¿Sabes esas qué? regiones que tú trabajaste? Lo que más, lo que más te toca como persona, más allá como profesional, es la desigualdad, el acceso. Eh, Desde el acceso, por ejemplo, a poder salir de tu casa, ¿cierto? Porque vives en una calle pavimentada, a no. Yo tengo muchas historias que me marcaron cuando trabajé en zona rural, pero hay una, por ejemplo, que siempre comparto, de una estudiante que tuvimos, que era una joven con discapacidad en Ujú. situación de dependencia, que teníamos que irla a buscar en el furgón y estacionábamos el furgón y teníamos que caminar como 2 cuadras en el barro para sacarla de su casa con el tío del furgón en brazos, llevarla al furgón para ir al colegio que estuviera un par de horas, Espérate, saliendo y de todos esos los días, 4 metros cuadrados todos los días, todos solo los para que días. saliera de esos 4 metros cuadrados que vivía en una casita de madera muy humilde, eh, porque era su único espacio de interacción con otras personas, ¿Te con otras acordáis cosas. exactamente en qué región estabas ahí En la o sexta región te en la sexta morís región? porque es súper cerca, nadie se imagina que de verdad tú cruzas el peaje y hay una ¿Ya? realidad en la zona rural totalmente distinta a lo que vivimos acá. O sea, me lo imagino como No cero hay pavimentado acceso, y puro barro. Así cero me lo imaginé. pavimentado. De verdad la gente aún vive en zonas, que viven en zonas rurales, sin Mm. pavimentación, sin acceso al alcantarillado, todavía hay gente que vive sin luz. De hecho, si nos pegamos el salto de la sexta región, que estuve después trabajando en el límite de la octava con la novena, Ujú. estábamos en una zona donde vivía con una compañera, arrendamos una cabañita, que ella también venía de afuera a trabajar en esa zona, y pasábamos 6 días sin luz y agua. 6 días. Así una cuestión. Y de Sin verdad, luz y sin agua. sin luz y sin agua. Y claro, y mi familia me decía, pero Belén, ¿cuál es la necesidad? Y yo, a ver, necesidad nada. Yo no tengo la necesidad, es solo que es algo que quiero vivir, quiero hacerlo y de verdad quiero sentir de que aporto de una u otra forma. Eh, y que ha sido la tónica de mi carrera siempre. Yo creo que el conocimiento es algo que se tiene que compartir. Tú le cambias igual el sistema completo cuando llegas a una escuela y tú tienes un conocimiento superior respecto a qué hacer, por ejemplo, con ciertos
estudiantes, cómo brindar apoyos desde otros campos, claro, en colegios donde con suerte tienen un lápiz y un papel, entregarle ideas innovadoras como para poder conseguir el aprendizaje del estudiante, es algo que tienen que haber profesionales que se muevan. Tienen que haber gente que salga de acá y o de las ciudades grandes con conocimiento, ¿cierto? Con manejo de información y que vaya a aportar a estas escuelas, ¿cierto? Donde no hay recursos, donde no hay mayores conocimientos, mayores formación. Si te vas a dar una vuelta a las escuelas rurales que hay en todo Chile, la mayoría están formadas por equipos de gente que ha migrado hacia allá. Me tocó después hacer En clases. serio, bueno, eso se da porque en esas zonas no hay personas como profesionales que puedan apoyar la De educación. partida tienen que salir a estudiar a las ciudades para sacar su título y retornar, pero muchos no retornan. Ah, Eh, Tampoco, por ejemplo, el incremento que se hace, como el pago adicional por trabajar en una zona rural, en Chile los profesores es muy poco. Y estar en una ciudad, por ejemplo, donde no es ciudad, es un pueblo, y la ciudad más cercana está, no sé, a 2 horas para ir, no sé, a una posta o a un supermercado, una farmacia, mm, eh, es una situación que debiese tener un incentivo para el profesional que sobresalga en el fondo, para que también la gente se movilice a esos lugares y así también se genera toda una cadena de avance, de progresión, o sea, eh, desde que mejoran la educación de los niños que se educan en esas escuelas, hasta ujú. los mismos equipos, ¿cierto? Y desde ahí también eh, todo eso se resuelve, la educación se resuelve después en avances en la economía, o sea, acá estamos hablando de superación de la pobreza, claramente. Pero Mm, para que eso ocurra, claro, tienen que haber profesionales que migren a estas zonas. wow, Y yo sí. te lo digo, desde mi experiencia, yo nunca duré, no sé, un año máximo en una zona así, porque igual quería seguir conociendo otras realidades, pero otra porque la forma de vida tampoco es tan placentera, o sea, es súper cruda. Entonces, eh, para quedarme y residir ahí, yo elegía o no y moverme hacia otro lugar. Entonces, claro, debiese haber un incentivo para que sea más atractiva la oferta, ¿cierto? Y también porque tiene que haber una inyección en educación en zonas rurales. O sea, Falta de claramente. incentivos como para ir a ayudar Para más los a... profesionales, claro, para los profesionales. Mm, Es como, ¿tú has escuchado hablar de la Fundación América Solidaria? sí, 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 un poquito, América pero... Solidaria hace eso, pero en otros países. mm, ¿Me entiendes? Y se les paga a los profesionales para que vayan, ¿cierto? A entregar educación a zonas rurales. Acá no hay eso, no hay eso, entonces mm, es súper difícil. Mira, me voy a pegar un salto súper grande, pero sí. yo hice muchos años clases en la universidad, en un programa que era a nivel nacional, entonces me tocaba viajar todos los fines de semana entre Antofagasta y Coyhaique a ¿Ya? hacer clases. Y un tiempo me tocó hacer clases en Castro, en Chiloé. Ujú. Y mis estudiantes eran profesores que estaban sacando la especialización en educación diferencial y ellos tomaban una lancha el día viernes ¿Ya? o el día domingo para irse a la escuelita a hacer clases y estaban una semana en la escuelita y después retornaban. La mayoría de la gente que hacía eso era gente que iba un tiempo, ¿cierto? Como por el desafío profesional, lo mismo que yo. ¿Qué te Claro. cuento? O sea, es algo que se da, se da. Pero Mm. claro, las condiciones son súper extremas. O O sea, de sea, hecho, no sé, hay uf. problemas con la marea y se quedan ahí y no pueden regresar, ¿me entiendes? Entonces, No. O y sea, eso se da, sí, se da mucho acá en Chile. Es entretenido. Yo siempre digo que si tiene la posibilidad de hacerlo, de conocer ujú. la realidad eh, que se vive en zonas rurales, hay que Claro, hacerlo. eso también te quería preguntar, porque en el fondo Sí, hay que hacerlo. me compartiste varias experiencias, cómo es más o menos el terreno, la Claro. educación en distintas regiones,
Pero la Ujú, pregunta que te haría es, ¿qué aportó para ti el haber vivido todas estas experiencias en estas zonas rurales, como ujú. aprendizajes? ¿Qué es lo que te dejó O sea, marcado? principalmente, o sea, mucho aprendizaje, desde el que yo tenía la capacidad de poder subsistir de partida, Ujú. porque te estoy hablando de veintitantos años, o sea, no sé, 23 años, eh, tenía la capacidad de solucionarme, yo, resolverme, ¿cierto?, en estos contextos de partida. Me entregó muchas herramientas de sobrevivencia, como en la vida en sí, como de resolución, de buscar siempre distintas formas, mecanismos como para sobrevivir. También de disfrutar eso, de que no sea tortuoso, sino que al contrario, era una experiencia entretenida, todo era, para mí siempre fue desde el lado positivo. Nadie me obligó a estar ahí, yo quería estar ahí, entonces lo pasé increíble, conocí mucha gente, experiencias. Y indudablemente profesionalmente me entregó un conocimiento que no es tan común, ¿cierto? Y que tiene que ver con el haber estado en un contexto, ¿cierto?, más desfavorable y conocer como una realidad que es distinta. Entonces, desde ahí yo siento que siempre puedo hablar con autoridad respecto a estas temáticas importantes que son la desigualdad social, ¿cierto?, que son Mm. la falta de oportunidades, de acceso, de recursos, etcétera. Entonces, eh, te podría decir que me aportó, Wow. pero en incansable. O sea, el autorresolverte, el siempre estar con la capacidad Sí, de sobrevivir, existir por ti misma y también disfrutarlo con los demás y haber aprendido a adaptarte a estos contextos desfavorables, considerando que pudiste haber, claro. no necesariamente haber viajado y haber Ya podría hecho haber toda estado esta experiencia. trabajando en un colegio, no sé, en Las Condes, así con todas las Claro. comunidades del mundo, ¿cachai? Mm, Pero, pero no, pues, es que finalmente yo creo que más allá, yo siempre dije, mi plan de vida no fue haber sido la maestra Jimena. Como la maestra Jimena, esta es como la maestra perfecta, no sé, una Gabriela Mistral de la educación. ya. No, lo mío era más como iba por el lado social siempre, Mm, poder contribuir desde ahí. Ese fue mi plan, mm, ¿me entiendes? Entonces, sí. creo que sí, he trabajado en eso. Wow. Y bueno, yo no sé si con esta pregunta, porque me habías contado un poquito de que habías tomado un coaching transformacional, pero no sé Ajá. si todavía compartirte esa pregunta, porque de Ujú. repente quieras compartir algo más antes de pasar a eso. No, no, dale. Yo creo que ya podríamos como avanzar Sí, al momento en el que yo como que ya dejé la claro. educación, sí. Y ahí que fue como importante para mí porque aunque me encantaba el trabajo, ¿cierto? Con las personas, ahí estar como bien vinculadas en la realidad, agota, pues llega un momento en que igual te cansas y yo sentí de que ya no estaba haciendo tanto aporte y caché de que podía tener un impacto mayor. Entonces ahí Mm, fue cuando me empecé a cuestionar y dije como que ya me quedó chica esta cuestión, como que necesito salir, mm, hacer algo más, tener más injerencia, como eh, esto que yo vi, como comunicarlo de cierta forma y desde ahí resolver. Ya no tanto como de la tarea minuciosa ahí metida como en el lugar, en la zona, ¿cierto? Sino ujú. que pegarme un salto más grande como tal vez tener participación en la política pública, eh, no sé, desde la sociedad civil construir algo. Entonces empezó como a darme vuelta esta idea, ¿me Wow, o entiendes? sea, Y ahí, ahí ya viste que estabas topando quizás techo, que si bien es cierto que era significativo lo que estabas haciendo, claro, encontraste, oye, ¿de qué manera puedo comunicar esto que tú viviste y resolverlo quizás a una escala más amplia, ¿no? eso, sí, eso, tal Mm, cual. Entonces ya me sentí como en la necesidad de moverme del lugar. ¿Cachai? Como que ya te incomoda ese lugar en el que tú estás y te como que quedó chico. me quedo chico y yo así como, ya, ¿qué hago? A ver, ¿qué hago? Veamos Entonces, opciones. claro, opciones. Y tengo un evento importante porque yo trabajaba, el último colegio en el que trabajé,
tuve una capacitación y en esa capacitación me marcó mucho la experiencia de la relatora, que se había ido a formar, creo que Israel, algo así. Entonces, tuve una conversación con ella y yo le dije, oye, ¿cómo llegaste acá? Pues entonces me dijo, no, mira, me formé de esto. Y dije, es que yo quiero, porque yo como que siento que tengo tanto que contar y como tanto que decir y tengo tanta información que yo quiero también, como poder enseñarle a los profes esto que yo sé desde mi vivencia. Mm, Entonces ahí renuncié al colegio y me puse como a trabajar en el área formativa de profesional, en educación superior y también en estas, eh, se llaman, que son como las OTEC, ¿cierto? Que son las ATES, que son como estos organismos capacitadores para las instituciones escolares. mm. O sea, hablaste Así que con esta sí, relatora que ella te llamó la atención sí, y te picó el bichito ahí de cómo... sí, me Ajá. motivó, como que me gustó también. Ay, lo otro que me encantó fue que ella me decía que trabajaba, por ejemplo, hacía este curso, no sé, X, y ¿Ya? después hacía uno en 2 semanas más. Entonces yo decía, ¿y voy a tener tiempo para mí? Me gusta la idea. Porque también me incomodaba esto de cumplir horario, de tener una jefatura, lo típico que nos pasa como a los emprendedores, que somos como ya que queremos tener la autonomía en la toma de decisiones, la gestión del Mm, tiempo, así mm. que eso, y de ahí ya, claro, de ahí hay un cambio importante en mi carrera, súper drástico, sí, como de salir Cómo también empezó? salir Y de esa ese... estabilidad, de la estabilidad, o sea, de tener un sueldo fijo todos los meses, a aprender a gestionar, autogestionar mis recursos, aprender a ahorrar, que es algo súper importante que tenemos que tener los emprendedores. Yo siempre digo, el ahorro es súper importante porque si, hay periodos en los que estamos súper bien, ¿cierto? Y hay mucha pega y todo, pero así baja y no es tan estable, ¿cierto? Es tan estable. Bueno, depende también del mercado en el que te desarrolles, pero el mío al menos tiene fechas que son importantes, Mm. ya que hay periodos del año donde es harta carga laboral y otros en los que baja considerablemente. Así que eso, y de ahí ya salí a la independencia y llegué después a ese coaching que tú mencionas. Listo, ok, entonces, y espera, ¿y cómo supiste ese coaching en particular? ¿Cómo llegaste ahí? Llegué porque estaba trabajando en una universidad. De la universidad yo entré al mundo de la empresa. Como había Ujú. trabajado laboral con jóvenes y me especialicé en inclusión laboral, empecé a trabajar y salté del mundo del colegio, de la educación superior a la empresa. Empecé a llevar como mis conocimientos a las empresas respecto a inclusión de personas con discapacidad. Y tuve por ahí en una fundación que trabajé, el equipo de trabajo con el directorio, ¿cierto? Ellos todos habían pasado por un proceso de coaching, entonces era casi como requisito para poder estar ahí, el haberme tenido como un proceso de trabajo personal. Ya, o sea, este mensaje, Entonces, ¿no es no cierto?, fue impositivo, de la inclusión de personas, lo ajá, hiciste, pero ya no como en no, terreno de entré colegio, a sino que trabajar. en empresa. Sí, empecé a trabajar como lo que empecé a hacer fueron como asesorías. Entonces trabajaba ciertas horas para una organización, otras para otra, y desde ahí entonces, no sé, llegué a tener como 5 pegas distintas, pero como yo, aparte que quería como profesionalizarme en esto de la empresa y todo. Entonces, una de las pegas que tenía en ese entonces, en este equipo de trabajo, ¿cierto? Me invitaron a hacer un proceso de coaching transformacional. Porque Oye, desde la visión desde que había un potencial en mí que yo no estaba viendo y que tenía que expandirme como para poder también entender qué era lo que yo quería hacer conmigo, con mi marca personal, porque finalmente yo trabajo mucho de eso hoy. Así que ahí me animé y me ¿ya? hice ese regalo. Yo digo un regalo porque generalmente a uno le cuesta como asistir al médico, y ¿cachado? Como que
no, pero ¿por qué no? No hay tiempo, no hay plata, no hay... Entonces yo dije, ¿sí qué? Ya, lo voy a hacer porque finalmente es como un regalo para mí. Ujú. Si ellos me dicen de que es bueno, bueno será. Así que con la fe, ¿cómo se dice? Lo hice. Me gusta esa Así estrategia, que, como cuando uno piensa, oye, pero ¿para qué? No, si en verdad no lo quiero tanto, pero cuando claro, uno se lo dice como, oye, pero me va a dar este regalo, me va a dar este regalo. sí, sí, es como me lo Como que, merezco, como me lo claro. merezco. Pero en realidad sí, porque no siempre, no sé, el ser humano en general toma tiempo como para no sé, como para conocerse o como para, no sé, hasta tomar la decisión de hacer un viaje, no es una decisión que uno tome rápidamente, ¿sí? Entonces, tenía que hacer una inversión económica también, de tiempo también, y no sabía para qué. Oye, pero ¿y este coaching transformacional era como experiencia para ti o era para formarte como coach? No, era experiencia para mí. Era Yo me experiencia para ti, coaché, ya. sí. Ya. Después yo me certifiqué, de hecho me certifiqué no hace mucho, pero en ese entonces era un coaching para mí, era vivencial, era yo me iba a ir a coachar con un coach que venía no sé de dónde, de México, Estados Unidos, no me acuerdo, ¿Ya? y, y fue un proceso largo, o sea, duró 3 meses, algo así, no sé, 100 días creo. 3 meses. Largo, intenso, constante y duro, y duro, sí, ¿Y pero lindo. cómo te movilizó eso? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Hay algún, cuál fueron los aprendizajes que te quedaron de eso, de esa Sí, etapa? mira, mucho. Primero formé equipo con el grupo de personas con las que terminamos, que no fue menos, fueron más de 33 si no me equivoco, 32. ¿Ya? Formé un grupo con el que somos amigos hasta el día de hoy, así un grupo, amigos constantes, o sea, mis mejores amigos están ahí. Eso por un lado, y por el otro, a mí me llevó a un nivel de conciencia en el que pude ver el potencial que tenía y cómo canalizarlo, cómo fijarme una meta más allá de estar haciendo. Por eso te decía, llegué a tener como 5 pegas, estaba aquí y allá. Yo sentía que quería hacer, pero al finalizar el día estaba agotadísima. Entonces, eh, lo que aprendí mucho fue como al ser metódica, eh, al planificar, ¿cierto? Como este gran propósito que yo tenía, a mantener siempre mi conexión con mi propósito, con mi fin social, eh, y aprendí mucho como del uso de mi palabra también, cómo darle poder, ¿cierto? Y cómo encauzar esto que yo sabía y que quería y no sé qué, ¿cierto? Eh, para com, para tocar a otros, como para generar también que la gente le tomara valor a esto que yo estaba diciendo, ¿cierto? Que la importancia que tiene, ¿cierto? Lo que yo transmito. Entonces, si te puedo decir qué es lo que me sirvió, así principalmente es como a aprender como a gestionar mis metas, ¿cierto? A cumplirlas, a no boicotearme, ¿cierto? A ser constante y a cumplir mi palabra también. O sea, hacer una declaración y cumplirla, eh, a, a movilizar todo lo que deba movilizar para llegar a eso y a ver de que no había un límite. O sea, yo pasé de estar ahí a estar sentada, no sé, con la presidenta o con no sé qué, y hablándole sobre esto. O sea, y me he movido siempre en ese Espérate, ¿cómo fue ambiente, ¿cachai? esa parte de estar con la Es que presidenta? sabéis que yo no sé cómo, pero después empecé como a buscar, como desde hablar con el ministro hasta, y es algo que hago siempre. Yo creo que de verdad no existen imposibles, ni no existe un alguien tan grande, más allá de, no sé, de un presidente o quien sea, a quien tú puedas solicitar una reunión y decirle, oye, esto pasa y esto es lo que yo creo que, ¿cachai? Que hay Mm, que hacer. Desde ahí, siento que hoy tengo la capacidad, o sea, de hecho, la tengo para poder
llevar mi voto, mi opinión a los espacios donde se necesite. O Y sea, lo eso que sea dijiste en una mesa de profesionales, de técnicos, de expertos, en la discusión sobre una norma, sobre una ley, etcétera. mm, Entonces, obvio que tengo un camino grande por avanzar en esa línea. De hecho, nunca he entrado al servicio público. Creo que lo voy a hacer en algún momento, pero todavía no. Eh, lo mismo con la política. Tampoco he querido como involucrarme directamente, aunque indirectamente sí lo hago. Pero porque siento que de verdad hay que traer la experiencia acá, como que es necesaria. Hay gente que sabe mucho en nuestro país, que tiene cargos importantes, pero una cosa es conocer lo técnico, como los tecnicismos, y otra cosa es la experiencia que tú puedas traer, como de ser mm. la voz de muchos. Aunque yo no digo de que las personas no tengan su propia voz, al contrario, solo que realmente hay gente en Chile que no tiene acceso a poder informar lo que le sucede o qué es lo que necesita, ¿cachai? Entonces, Porque literal, o sea, cuando tú dijiste usar tu propia, dentro de las cosas que rescataste, ¿no? Como aprendizajes del coaching transformacional, que, oye, pudiste armar un grupo de amigos, de ver tu potencial y canalizarlo, de mantener contacto con tu propósito, ujú, usar tu palabra, pero después ya que me digáis que ese fue tu aprendizaje, a dar el salto a que lograste, por ejemplo, hablar con el ministro o ver a la presidenta, es como que casi que, o sea, literal, pues, poner tu voz, tu palabra sobre la mesa sí. en ese tipo de contexto. Ujú. Por eso hoy soy directora ejecutiva y cuando te preguntan, ¿y qué es ser directora ejecutiva? Yo le digo ser voz. Es ser voz, estar ahí presente, no solamente el hacer presencia, sino que el involucrarte, el llevar la voz de tu directorio, de tus beneficiarios, beneficiarias, de todas las personas que tienen injerencia, ¿cierto?, en este fin, eh, llevarlo donde tengas que llevarlo. O sea, tienes que estar ahí metida y tener el mayor protagonismo posible. Ese ha sido como el camino y la tónica, porque siento que si tú ves como la evolución es como desde estar ahí directamente donde ocurren las cosas, hasta entender cuáles son las problemáticas, hasta ya poder hacer algo con eso. Así como levantar la manito y decir como, esto es lo que ocurre. O sea, si ustedes creen que esto es lo que necesitan, en realidad lo que se necesita es esto, porque es una realidad que se desconoce mucho, mucho. Así Claro, que así como tú llevo decías, desde que es como salir de lo técnico y realmente vivirlo en experiencia es algo completamente distinto. totalmente, sí, totalmente. Entonces, desde el coaching transformacional, yo hice una declaración. Mi declaración era crear mi fundación, que no sabía bien lo que si era una fundación o no, pero yo quería crear algo que me permitiera, ¿cierto?, poder desarrollar toda esta idea de apoyo, de voluntariado, de generar recursos. Estuve mucho tiempo, por ejemplo, trabajando, generando recursos para fundaciones, consiguiendo donaciones, casi como fundraising que se llama. Y Ajá. después dije como, no, pues, o sea, si yo tengo una idea súper clara y sé bien qué es lo que quiero hacer, dónde, dónde yo veo la principal falencia del sistema, ¿cierto? Mm. Em, tengo que crear algo. O sea, quiero crear algo. ¿Okay? Y ahí, como se dice, enrolé a un grupo que hoy es mi directorio, ¿cierto? Y que tengo a mi partner, que es mi partner de la vida, que fue, la conocí en el coaching transformacional y que es mi socia y que somos cofundadoras de Cosmo Inclusión, que es mi organización. Qué entretenido, o sea, pasaste por todo eso, tuviste algunas experiencias como esta transformación de que, ¿no es cierto?, que al final me decías que te volviste más metódica, cómo gestionar también tus metas, tus objetivos, Uh -huh. y, y nada, o sea,
¿Cómo diste ese salto a crear Cosmovisión? ¿Cómo lo hiciste con tu colega? Sí, mira, súper así como que nos sentamos a ver y decir ya cuáles son las posibilidades, porque existen distintos tipos de empresas, ¿cierto? Y existen distintos tipos de empresas con fines sociales, sin fines de lucro, ¿cierto? Ujú, Entonces, todo tarda un tiempo, legalmente tienen funcionamientos súper distintos, entonces partimos creando una consultora que se llama Cosmo Inclusión, y luego, mientras estábamos trabajando como consultores, creamos nuestra fundación, que es Fundación Cosmo, y que está ahora en proceso de cambio de nombre por un tema de coincidencia. ujú, Entonces, hoy día tenemos una OTEC también, y lo que empezamos a hacer entonces, a proyectar, fue como este conocimiento que teníamos acabado respecto a inclusión, ¿cierto? Inclusión, diversidad, y llevarlo a la empresa. Porque tú sabes que en mm. Chile hay una ley de inclusión laboral. No sé si habías escuchado una. Claro. ¿Cierto? Que promueve la contratación de personas con discapacidad, ¿cierto? En empresas que tengan más de 100 trabajadores. Entonces yo había trabajado mucho con jóvenes y adultos, había trabajado mucho en laboral, con las personas propiamente tal, y empecé a estudiar y me profesionalicé en temas de gestión. Estudié Mm, gestión, estudié administración, etcétera. Entonces, lo que hicimos con la Alejandra, con mi compañera, es que creamos un sistema de gestión de la inclusión para las organizaciones. Entonces comenzamos a hacer asesorías en las empresas. Yo tuve, antes de tener Cosmo, tuve una consultora con un ex compañero, bueno, pero era de él, entonces finalmente yo nunca sentí que era 100% mía y donde podía plasmar todo. Entonces claro. seguimos y, claro, ya creamos esto, nos constituimos y todo, y empezamos a hacer también inclusión laboral, que es llevar entonces, apoyar a las personas con discapacidad en la búsqueda de empleo, en el encontrar el empleo, al ingresar al mundo del empleo, y Mm, acompañarlos entonces en ese proceso de inclusión. ¿Ya? Entonces lo que nosotros hacemos hoy, nuestra principal tarea como fundación, es un programa formativo integral y un acompañamiento en la vida del empleo. Y ahí acompañamos a las personas con discapacidad que ingresan a trabajar y a las organizaciones en gestionarlo, en profesionalizarlo, en instaurarlo en la organización, no solo como un cambio cultural, ¿cierto? Como una transformación hacia la valoración de la diversidad, sino también desde lo normativo, ¿cierto? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en cuanto a protocolarizar distintos procesos, ¿cierto? Hacer los ajustes que tengan que ver con desde la infraestructura hasta los procesos virtuales que se puedan desarrollar en la organización, como toda mm, esta em, como cantidad increíble, que de verdad la gente no lo dimensiona, pero toda esta cantidad de acciones que hay que hacer para que finalmente sea un proceso, ¿cierto? Eh, que sea un proceso que de verdad sea en equidad de oportunidades, ¿cierto? Que sea eh, legítimo, o sea, que sea exitoso y que sea respetuoso, que sea y que aporte al negocio también. O sea, por supuesto, nosotros trabajamos y estamos muy alineados también al core de la organización y buscamos planes que sean para ellos, ¿cierto? De acuerdo a su cultura interna, su desarrollo organizacional. Entonces, desde ahí es que cada cliente que nosotros tenemos es un sello distinto, es un formato distinto, pero nuestro sistema de gestión sigue siendo el mismo y apoyamos a las personas con la misma estrategia, ¿cierto? Y la misma intensidad de acompañamiento, independiente de otros factores. O sea, las personas que mm. nosotros hemos puesto a trabajar desde, no sé, ya varios años atrás, siguen en constante apoyo nuestro, independiente de que hayamos terminado, por ejemplo, contrato ya con el cliente, Ujú. porque nuestro propósito siempre van a ser las personas, por ellos Mm. trabajamos, que son nuestros beneficiarios. Oye, Belén, y bueno, como tú decías, o sea, este cambio cultural hacia la diversidad desde lo normativo, ¿no es cierto? Claro. Y cómo se da en el proceso eso, o sea,
¿Cómo llegan a ustedes las empresas que quieran integrar esto en su organización? Mira, Como, ¿con qué inquietudes? O si es al revés, si en el caso de ustedes contactan a algunas empresas ofreciéndoles este tipo de claro, sistema de inclusión que después, ustedes tienen, ¿no? ¿Cómo se da esa es, interacción? la verdad es que es para los dos lados. Nosotros siempre estamos buscando nuevos clientes, nuevos socios, y también nos buscan. Nosotros tenemos ya un camino en esto, entonces de cierta forma ya nos conocen las organizaciones. Y tenemos un proyecto que fue aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social, que es un programa a nivel nacional, que Ujú. es de formación integral y de inclusión laboral. Entonces, eso nos ha permitido poder ser para las empresas una opción al momento de tener que ocupar la medida alternativa del cumplimiento de la ley de inclusión laboral. Cuando las Ah, o empresas no sea, cumplen, ahí, claro, o sea, está súper, porque te lo pregunté también por eso mismo, por los sí, beneficios que tienen las organizaciones al implementar un programa como el de ustedes. claro. Ahí La ibas a empresa tiene comentar. que, eso, Ajá. la empresa tiene que cumplir con el 1% de contratación. Si no lo hace, tiene que pagar una medida alternativa a una organización sin fines de lucro que tenga un proyecto aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social. Y nosotros estamos dentro de la banca de esos proyectos. Entonces, las empresas que no cumplieron, ¿cierto? Tienen la posibilidad entonces de hacer esta donación. ¿Qué es la diferencia que nosotros tenemos, que yo te puedo decir respecto a todas las otras organizaciones que tienen proyectos aprobados? Es que Ujú. nosotros nos metemos en la organización y los apoyamos, ¿cierto?, en la gestión de la inclusión, asegurando el cumplimiento del 1%. ¿Ya? Que no es algo que tienen que hacer las organizaciones reciben la donación y hacen sus propios programas. Nosotros recibimos la donación y nosotros nos metemos en la empresa y los apoyamos para que idealmente no tengan que el próximo año tener que de nuevo pagar una medida alternativa, porque finalmente Ah. lo que nosotros queremos es que existan posibilidades de empleo, poder colocar a trabajar a las personas que pasan por nuestros programas formativos, que son muchas, ¿cierto? Y buscarles una posibilidad de empleo. Entonces O sea, ahí ustedes está tienen como las dos partes, el win-win. en otras palabras, a ver si te entiendo bien, tienen las dos partes, ¿no? Como abren el acceso en empresas y Ajá, también con el apoyo de personas con estas discapacidades, sí, les hacen el match con estas empresas para que puedan exacto, trabajar, para ¿no? que puedan trabajar. O sea, Eso eso es es. súper poderoso para ambas Es súper partes, o poderoso sea, para ambas partes, sobre todo, por ejemplo, para las personas con discapacidad, que tú sabes que en general, ¿cierto? La educación técnica profesional o la educación, no sé, media, te entrega conocimientos teóricos, ¿cierto? Te forma en lo práctico, dijéramos, pero no te empodera no te empodera como la vida adulta, desde el ser una persona responsable, consciente, claro de cuáles son mis competencias, cuáles son mis orientaciones vocacionales, a qué, cuándo, dónde, y cómo quiero trabajar, cuánto quiero trabajar, etcétera, ¿cierto? No ujú. te forma en habilidades las habilidades blandas que tanto se llaman, ¿cierto? Ujú. No te forman nada de eso. Entonces, lo que nosotros hacemos, nuestro programa integral, es que las personas pasan por un proceso de acompañamiento de 3 meses, que es de coaching individualizado. O sea, tienen un coach que está a disposición de ellos, cierta cantidad de horas, ciertos semanales, tienen un programa también que es grupal y que es justamente para atender a todas esas necesidades que tienen las personas con discapacidad, dada su contexto de vida. Porque claramente, ¿cierto? Eh, todos tenemos realidades distintas y necesitamos de una u otra forma un apoyo para poder pararnos en nuestra vida y decir, ya, ok, esto quiero. Entonces, desde ahí rendir una buena entrevista, no sé, alinearme con mi equipo de trabajo, saber cómo comunicarme con mi jefatura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros ofrecemos siempre en la organización es que eh, no están contratando a una persona con discapacidad, están contratando a una persona que tiene un talento, ¿cierto? Que va a aportar al negocio y que viene súper preparado desde lo técnico también, pero también desde estas habilidades que trascienden, que son habilidades que aportan a los equipos finalmente. O sea, lo encuentro súper interesante porque, claro,
a pesar de, obviamente, las discapacidades, que no Ujú, es tema, sino que se sabe, claro. trabajan estos talentos, lo tienen claro y terminan siendo al final un apoyo, un beneficio para la organización, para las empresas donde terminan trabajando. Claro, y la diversidad tiene eso, la diversidad tiene eso en los equipos de trabajo, cuando se trabaja bien, tú ves que, por ejemplo, la comunidad LGTBI, ¿cierto? Cuando se trabaja la diversidad sexual dentro de la organización, tiene una repercusión cultural importante. Lo mismo pasa cuando Mm, se trabaja la brecha de género, ¿cierto? De paridad, o cuando se trabaja también la incorporación de personas migrantes o de personas mayores, ¿cierto? Todo mm, eso en el fondo a la organización la enriquece mucho. Y acá en este caso puntual de las personas con discapacidad tenemos aparte que hay una normativa y que es una normativa que es impositiva, por lo tanto tiene una multa a la organización que no lo cumple. Entonces se tuvo que hacer bueno, así, porque como en Chile ya no se dio de forma natural, se claro. tuvo que imponer, ¿cierto? Se tuvo que imponer y finalmente lo que nosotros hacemos es decirle a la organización, ya, ok, esta vez vas a tener que donar, no vas a donar a nosotros, pero nosotros con esa donación lo que vamos a hacer es que te vamos a entregar, ¿cierto?, a estos talentos, los vamos Ujú. a apoyar en la organización y te vamos a enseñar a ti también cómo que gestionarlo internamente Oh, qué buena. y cómo Oye, sacar de esto, ¿cierto?, un provecho, que sea así como un ganar-ganar. está buenísimo. A mí me encantó porque siempre escuchaba como la ley por afuera, Claro, pero todo lo que tú me compartes acá es como todo el interior, qué es lo que está pasando por dentro. Me encanta. sí, Y no, te iba a preguntar ¿a qué se refieren con cuando ustedes aseguran el 1% en el proceso? ¿A qué se refiere ese 1%? el 1% es el 1% de contratación de personas con discapacidad que tiene que hacer Que, la empresa. que el uno Es por decir, ciento de sus empleados de sus empleados, tiene que tenga ser una discapacidad. persona que acredite la discapacidad, tiene que ser una Ah, persona perfecto, que ya. tenga una pensión de invalidez o que tenga el Registro Nacional de Discapacidad. Entonces, ¿qué es lo Mm, que ocurre? Por ejemplo, mira, te voy a dar un caso puntual. Nosotros ujú, tenemos uno de nuestros clientes, de nuestros socios, es una empresa que presta servicios a minería. ujú, Y ellos están en la búsqueda de un candidato que es idealmente un ingeniero comercial o en administración, ya para una gerencia nueva que X, ya hay como todo un tema como del cargo, pero tiene que ser una persona que hable inglés y que tenga la posibilidad de viajar dentro y fuera de Chile. ujú. Ya es un perfil súper específico. Entonces, lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Con esa organización es que estamos en una asesoría, estamos trabajando la cultura interna, estamos protocolarizando todos los procesos, etcétera, pero estamos en la búsqueda de este perfil. Entonces, Mm. bueno, de hecho ya lo tenemos bien avanzado, yo creo que ya se va a concretar en poco tiempo. Entonces, lo que nosotros hacemos es que entre nuestras alianzas y en nuestras bases de datos, el contacto que tenemos con la gente con discapacidad, buscamos a este candidato, ¿cierto? Lo preparamos y lo incorporamos al empleo y lo acompañamos en ese proceso durante 6 meses generalmente hasta que ya la persona no requiere ningún tipo de apoyo, está súper alineado a su equipo, a su trabajo, etcétera, y ahí nosotros disminuimos el apoyo y la Oh, persona queda trabajando. Entonces la empresa ya cubrió su 1%. ¿Me entiendes? Porque ujú. en este caso es una empresa que tiene 100 trabajadores. Y ahí Ahora yo, está. no, Ujú. yo he prestado asesoría a empresas que tienen 7.000 trabajadores, donde tienes que contratar 70 personas con discapacidad. Entonces ahí las estrategias son distintas porque es bueno que hagas un diagnóstico institucional, de repente una caracterización de las personas que pudieran ya estar contratadas y que no han declarado, y después levantar posibilidades para poder ofertar ciertos empleos para personas con discapacidad. Oh, ese ejemplo Es así que que acabas de compartir es como, oh, el que me hace mucho sentido porque es como que no es que tengan en la base de datos directamente una persona que pueda, que tenga la posibilidad de viajar y además que sepa inglés, sino que en el caso que compartiste, lo formaron, o sea, lo sí, formaron para integrarse literal y todo el proceso claro, de el coaching de la persona y después cómo se integra en la cultura de la organización. claro. Oh my gosh, déjame respirar un poco. Mm, claro, porque me resuena mucho tu historia desde esa partida que tú dijiste, oye, quiero hacer esto a más,
a una mayor escala. Mm. Siento como que ya me queda chica esa experiencia y dar el salto después a directora ejecutiva, a transmitir esa voz y que sea escuchada y que sea traspasada. Uf, no. Oh my gosh. Es muy lindo, ¿no? Y la pega es muy linda. Nosotros tenemos un equipo que es súper comprometido y la verdad es que hemos tenido buenos casos de éxito. Eso es como súper motivante. Yo no te voy a decir que la parte comercial no existe, o sea, nosotros tenemos una parte comercial, obvio, vivimos de esto. Yo vivo de esto. Entonces, estamos ahí como siempre en la búsqueda de aportes, postulamos todos los fondos a y por haber, estamos generando el cliente y todo. Siempre nos estamos moviendo, pero porque de verdad creemos que como que hay que pegarse el salto, pues tenemos que llegar a Punta Arenas a poner gente a trabajar, ¿cachai? O sea, es la idea, que la gente salga de esa zona donde está viviendo, que es súper, eh, puede ser ciudad o puede ser una zona rural, pero que tenga Lo que pasa es que la pensión que se le entrega a las personas con discapacidad es muy baja. O sea, son como 130 lucas. Entonces nadie vive con eso. Entonces, decir, o sea, tener posibilidad de acceder a un empleo, que sea un empleo digno, ¿cierto? En igualdad de oportunidad y todo, y que te va a sacar de ese estado de pobreza, de dependencia del Estado, es súper heavy, súper impactante también. Entonces tú impactas directamente a esa persona, pero a su núcleo familiar también. Y así, bueno, hemos puesto a trabajar gente profesional, gente también, no sé, como vendedores, cargos en aseo, de todo, de O todo, sea, de todo tipo de cargos. de que me compartiste que de repente les tocó un caso, por ejemplo, de 7.000 personas y como el 1% son 70 personas, ¿no? Claro, 70 personas en un puro proyecto, o sea, el es impacto caleta. es heavy y me gusta mucho porque es como que yo a nivel personal siempre he escuchado el tema de las leyes del 1% y la inclusión como conceptos súper teóricos, súper Claro. ajenos y Ujú. muy como de gobierno y pocos, como muy serio. Pero tu testimonio y tu narrativa, tu historia, tu experiencia y lo que he compartido hasta ahora es como que vi el corazón detrás de todos esos movimientos que transforman la cultura a través de la inclusión y todo lo que tú estás diciendo. O sea, de verdad me Por eso te impacta. digo, es súper importante el testimonio real de dónde está. Ah, El tema de la ley de inclusión laboral hizo que surgieran muchas empresas que hagan esto. Y de hecho hay empresas que se dedican a hacer headhunting, no sé, que trabajan en áreas de recursos humanos que también han incorporado esta línea de inclusión laboral. Pero lo que yo siempre digo es que tiene que llevarlo al menos la cabeza de esos proyectos, gente que tenga claridad, conocimiento de la realidad, que tenga como una conexión importante con el mundo de la discapacidad, que maneje la información. Ahora, por ejemplo, hay wow. otra avance en este tema, que ahora hay una ley donde a las empresas además se les va a exigir de que tengan contratado un profesional experto en la materia. Entonces, ahora participamos como fundación en la construcción del perfil de competencias de Chile Valora para la certificación de este profesional. Y ahí también yo creo que muchas organizaciones participaron. Mi participación ahí fue desde, esta es la realidad que se vive, necesitamos que la organización para que efectivamente lo haga tiene que tener este conocimiento la persona. Entonces, desde ahí también hemos aportado, o sea, todo lo que sea eh, políticas, determinaciones y todo estamos intentando estar ahí presentes siempre, Mm, porque es importante finalmente esas tomas de decisiones importantes a nivel de gobierno, ¿cierto? De, de, del gobierno que esté a cargo, va a influir en esa persona que está, no sé, en su casa esperando una mm. oportunidad para salir a trabajar, para ser alguien, para ser una persona activa socialmente, como con participación legítima. Oh, qué Eso es buena. algo que sí, que nos mueve. Oh my gosh, estoy impactadísimo. Sí, Oh, oye, Belén, sí. también te quería compartir también una pregunta de los tres elementos ¿Ya? que siempre hago a mis invitados en este podcast, que desde tu historia, desde lo que me has compartido Ujú. y nos has compartido también a la audiencia,
Eh, ¿Qué tres elementos de ti a nivel personal eh, crees que fueron clave para haberte convertido en la Belén actual? Pueden haber muchos recursos quizás, pero ¿cuáles Ujú. fueron quizás esos tres súper claves que te ayudaron a convertirte en la persona que eres hoy? Yo creo que el primero, sin duda, que se viene a mi mente es el compromiso, porque yo creo que dentro de mis declaraciones grandes, mi declaración más importante es el compromiso con las personas, el Mm, compromiso como social. Yo creo que todos podemos trabajar y desarrollarnos en múltiples cosas, pero las personas que tenemos como ese llamado social, ujú, no podemos desentendernos de aquello. Y el compromiso es real porque tienes que mantenerlo siempre, porque es súper fácil también caer como en el... O sea, tú ves que las grandes fundaciones en Chile son grandes empresas finalmente, y como que pierden su fin social y mm, se van en esa dinámica. Yo creo que el compromiso se tiene que mantener siempre. Y mi compromiso trasciende conmigo, o sea, trasciende hacia todas las personas a las que yo puedo impactar con eso. Entonces yo creo que eso es fundamental. Porque sí he querido como decir, ya me voy a dedicar, no sé, a vender zapatos, porque es más estable. mm, Pero con eso no genero impacto y abandono el compromiso que yo hice por las personas que conozco y que necesitan un apoyo, ¿cierto? Y por las personas que han entrado a nuestra organización, etcétera. Entonces eso creo que es algo que no puedo perder, que no mm, voy a perder. ¿Me entiendes? Independiente de donde esté, en el cargo que esté o donde X, ¿cachai? Y eso es algo importante. mm, Entonces creo que el compromiso es algo, un elemento súper clave. ujú, También creo que eh, yo creo que hay como una confianza, como una autoconfianza. Yo soy de esas personas que no tengo temor ni siquiera de fracasar ni nada. Creo que de verdad todo depende de mí, absolutamente todo. Entonces, siempre he estado como parada en esa postura de que pueden haber mil excusas o mil barreras para conseguir lo que quiero, mm, pero finalmente, si yo quiero, lo voy a hacer. Y de cómo lo hago, de ahí los mecanismos son infinitos. Pero la creencia en mí, como el saber de que tengo toda esa capacidad, mm, ¿me entiendes? Y no tiene que ver con que tengo un doctorado, no. Es solo es como saber que tengo la inteligencia y la capacidad y la astucia, no sé, y la constancia para hacerlo. mm, Entonces, eso creo que también es, no sabría cómo definirlo, un concepto clave, pero creo que como que el creer en mí, ¿cierto? Siempre ha sido una clave de éxito, siempre. Como de verdad, como en que no chincharme con nada ni con nadie, siempre como que me dice, pero de verdad lo hiciste, sí, lo hice, sí, ¿qué tiene? Y llamaste a la misma, sí, la llamé por teléfono, me conseguí el número, la llamé. Y que, nada, que nada, así que si, oye, si es un ser humano igual, estamos todos en la ujú, misma, no, acá no, no hay que temerle a nada ni a nadie. mm, ¿Y qué más? Y el último, yo creo que tiene que ver persistencia, con la mm, persistencia. Y eso es algo que tenemos que tener cuando queremos emprender, porque es agotador y no es fácil. Y los ciclos son súper cambiantes. O sea, mm. hemos estado en una pandemia, ¿cachai? Y en el camino yo he llegado el día que he dicho, ya, no doy más, se acabó esta cuestión aquí, voy a buscar pega, no sé, me voy a meter en una organización en la interna, sé que y me han llamado de empresas grandes, importantes, buenas y todo, y ha sido buena la oferta, pero yo digo, ahí voy a impactar a 100, pero yo quiero impactar a 1000, entonces, ¿vale la pena o no? No, entonces ya.
tengo que ser persistente, y quiero y voy a estar ahí y agota sí, pero todos los días hay nuevas oportunidades, entonces ese pensamiento tiene que estar vivo siempre, siempre, el no abandonar el sueño. Mi pareja me dice siempre que, me dice, el único motivo por el que, así en el romanticismo, el único motivo por el que yo te dejaría, me dice, es el día que yo te vea y tú hayas dejado de perseguir tus sueños. ¿Cachai? Porque me dice, es que es tu esencia, tú eres, ese es lo que proyectas, entonces es lo que soy. Entonces digo, cuando deje de persistir, me habré abandonado de cierta forma, ¿cachai? Y no puede ser, pues, porque siempre el camino, claro, puede ser complejo, ¿cierto? Puede tener muchos altos y bajos, es una montaña rusa constante, tú sabes, la vida. Pero si no persisto yo, ¿quién? Si yo no estoy ahí apoyando a mi equipo, ya vamos, postulemos a esto, vamos acá, no sé qué. ¿Quién? ¿Cachai? Entonces, ese es mi rol también como directora ejecutiva, el estar motivándolos constantemente a profesionalizar esto, a darle valor, ¿cachai? A mejorar constantemente. Entonces creo que la persistencia es algo que sí o sí es un tremendo valor y un componente súper clave. No te voy a hablar como del éxito, sino que en sí de la vida, o sea, que no quede un día quedarse de verdad en la casa acostado, así, haciendo nada. Ya, ok, está bien, yo creo que está bien, hay que tener momentos de descanso, de todo, pero al otro día debo seguir adelante y y luchar por eso que tanto quiero. Finalmente las cosas no llegan. Bueno, sí, yo creo que hoy ya estoy como en una posición en la que me golpean la puerta, harto, ¿cachai? Pero eso no llegó, porque sí, cuando yo estaba en una escuelita al fin del mundo, ¿cachai? Si no hubiese recorrido todo este camino, hoy no estaría como en esta, no estaría como, no sé, estamos postulando como al premio de Derechos Humanos de Latinoamérica, ¿cachai? Como que, ¿y en serio estoy postulando? Sí. Ay, ¿y cómo? ¿Por qué? Porque creo que sí, pues que lo merecemos, pues obvio, hacemos tremendo trabajo. ¿Por qué no? ¿Por qué no me lo podría ganar? Obvio que sí me lo podría ganar, pues bueno, la vida sabrá, Dios sabrá. Pero yo estoy ahí, ¿cachai? Que no me lo cuenten, estoy ahí, siempre. Oh, me encantó, de verdad, muy agradecido, Belén, por haberte tenido aquí en el podcast, haber escuchado tu historia, tener la posibilidad también de compartirlo con la audiencia. Y todo este rescate, o sea, me quedó mucho de ti desde el principio, ¿no? De hacer las cosas porque tú sientes que aportas por estos aprendizajes que tuviste en estas zonas rurales que dieron inicio a todas estas batallas que tú superaste en el camino y bueno, y que sigues también superando actualmente. El disfrutarlo, me quedo también esto de las cosas que tú aprendiste desde el coaching transformacional, de el autorresolverte en esos momentos difíciles, en experimentar en tu mismo trabajo al principio, pero en contextos desfavorables, intencionalmente como para apoyar a ese tipo de personas por tu rol como social y el servicio público para traer la experiencia acá, ¿no? Como impactar el servicio público para traer la experiencia acá de todas esas Claro. zonas. O sea, increíble. Y también los rescates también como te decía, pues de tu proceso de coaching, como te hiciste ahí un grupo de amigos, que terminaste siendo con una de ellas tu propia colega de tu organización, ¿no? Y, y cómo aprendiste a canalizar todo esto y cómo se nota también la diferencia entre tu actualidad y desde dónde partiste. O sea, lo encuentro súper épico, de verdad. Y sobre todo el usar tu palabra, o sea, qué importante, y esto ya es súper personal, pero qué importante es, leí un libro hace poco que es Don't Drop the Mic, es no botes el micrófono, es como levanta tu voz y atrévete a hablar tu verdad. Y creo que es mucho lo que tú dijiste y compartiste al final, que es como que estás viviendo tu verdad y de alguna otra forma es abandonarte si es que no sigues persistiendo en eso. Y la resiliencia también que tú has tenido por las oportunidades que se te han aparecido y tú las has rechazado,
porque sientes y eres fiel a que haciendo lo tuyo es lo que más te hace sentido y te conecta con ese aporte a nivel social. O sea, sí, un poco eso es lo que rescato de ti. Buenísimo. Sí, así que, bueno, no sé si hay algo más que te gustaría compartir. O sea, no, yo creo que hemos entregado harta Sí, información que muchísimo. espero que sea súper valiosa como para Claro. quien la vea desde cualquier lugar. O sea, desde las mujeres y su empoderamiento, desde el que de verdad existen hartas dificultades y todo como para poder posicionarnos como mujeres, como madre en familia monoparental, etcétera. Creo que sí es compleja el camino, pero yo creo que nunca hay que abandonarte y abandonar tus Mm, sueños. Eso es súper cliché y suena súper de canción romántica, pero es súper cierto. uf. Entonces, como nada, eso, y siempre dejar abiertas las puertas como para conocernos, yo entregar mi experiencia, yo harta relatoría igual, hartas charlas y todo, y es como, de verdad, las puertas de mi organización siempre están abiertas, no solamente para personas con discapacidad, sino que para todas las personas que vean en el empleo una posibilidad como para avanzar, para crecer, para superarse, etcétera. Ujú. Súper, o sea, la invitación queda abierta a las personas a descubrir también más de ti. No sé, ahí también, si es que gustas, podemos compartir tus redes, tu página web Claro. para que las personas te conozcan un poquito más. Ujú. ¿Mm? Sí, te las dejo después, no sé cómo Sí, en la misma descripción. las compartimos. Super. Sí, muchas gracias, Belén. A ti te pasaste. Gracias por la invitación. Un abrazo.